Facundo Moyano, ¿victoria o derrota del gobierno? No, yo no lo analizaría en términos de victoria o derrota. A mí me parece que, por supuesto, es toda medida que baje la presión tributaria en el bolsillo del trabajador es bien recibida. Por supuesto que el problema de fondo es que este impuesto, en principio, me gustaría apuntar a los dichos de la presidenta, del jefe de gabinete y del ministro de Economía, que es una contribución solidaria, no puede ser nunca porque es algo impuesto y que el trabajador de hecho viene reclamando que se le saque ese impuesto, que es una manifestación filosófica y política tampoco, porque filosóficamente el impuesto a las ganancias está pensado para los altos ingresos. Acá estamos hablando de que el mínimo imponible está en 15.000 pesos en bruto, que son 12.500 pesos en neto. Eso no es un alto ingreso, más teniendo en cuenta el costo del alquiler, sumado a la imposibilidad del acceso a la vivienda propia. Por otra parte, lo que decía la presidenta respecto a los niveles de empleo. Bueno, tenemos un 50% de la población económicamente activa con problemas de empleo, si tenemos en cuenta el trabajo precario, si tenemos en cuenta la precarización laboral y los trabajadores no registrados, teniendo también en cuenta el 7,5% de desempleados, que a mi entender es mucho más, porque también hay que tomar este dato tan importante de que 480.000 personas dejaron de pedir trabajo. Esto es lo que ha desincentivado el gobierno a partir de... y acá hay que tener cuidado. Está bien medida la desocupación, porque en España el subsidio por desempleo se le da a un desocupado, bueno, y se toma como un desocupado. Hay un problema importante con el subsidio por desempleo, que está desactualizado desde el año 2004. Esto no se discute en el Consejo del Salario. Pero es un desocupado y no se lo cuenta como desocupado. Mira, no se lo cuenta como desocupado y no se le paga. Y digo, no hay mecanismo para la reinserción laboral de ese trabajador desempleado, así como existen en España, que el trabajador desempleado percibe el 70% del salario y tiene que acreditar que está buscando trabajo para poder reinsertarse laboralmente. Hemos presentado proyectos en el sentido de copiar un poco ese esquema. Pero bueno, acá lo que hay que discutir es la cuestión de fondo. Hace falta para el impuesto a las ganancias una actualización automática que se legisle en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque si no va a estar siempre sujeta a la discrecionalidad del gobierno, que lo utiliza el año pasado cuando perdieron en las PASO. Dijeron, bueno, era un reclamo, era una bandera de toda la oposición, que disputaba cargos legislativos. Entonces el gobierno dijo, bueno, en este momento lo subimos y ahí a partir de septiembre una dádiva y no como un derecho. Totalmente. Y acá lo que hay que tener en cuenta, que esto es importante, lo que establecen como piso del mínimo no imponible, los 15.000 pesos en bruto, que son 12.500 pesos neto, digo, funciona como una manera de hacerlo cada vez más regresivo al impuesto. ¿Por qué? Porque aparte del mínimo no imponible, hay escalas. Y esa escala, donde el trabajador puede quedar en el medio, claro. Hace una hora extra más. Pero el que ya estaba pagando, que está en la escala, qué sé yo, del 14, por decirte algo, con los aumentos nominales de salario que hay, por la inflación que hay, porque no es que hay aumentos salariales porque se está discutiendo riqueza o productividad, digo, va a pasar a la otra categoría. Entonces el que ya tributaba a partir de septiembre del año pasado, que es de donde rige el mínimo no imponible de 15.000 pesos en bruto, tributa más. Entonces pierde el concepto de progresividad del impuesto y los trabajadores que ya están tributando más. O sea, se sigue afectando a trabajadores que no tienen altos ingresos. Facundo, gracias por estar acá. Gracias a vos, Luis.